toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de la carrera del segundo ganador del Royal Rumble, uno de los hombres que tiene una rivalidad más interesantes, aunque muchas veces dicha como una de las peores, contra Andre the Giant, uno de los mejores Big Men de los 70 y los 80, me refiero obviamente a Big John Studd. Recordad que antes podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hablar de Big John Studd es hacerlo de uno de los Big Men más importantes, no sé si de la historia, pero sí de la historia americana, por lo menos del wrestling. Se nos fue muy pronto, ha perdido bastante valor en los años posteriores porque no ha sido tan conocido. Su estrellato es 70, principios de los 80, en WWF ya era un luchador dudoso, apacado siempre por Andre the Giant, como creo que cualquier Big Man de esta época. Studd quedará recordado como el ganador del Rumble, como que tuvo ese momento en WrestleMania 1 contra Andre, pero hoy vamos a centrarnos en esta carrera de un luchador que tuvo una carrera que, si bien no fue corta, quizás en el estrellato sí, pero fue muy intensa. Para ello nos vamos al principio, y es que John William Minton nació el 19 de febrero de 1948 en Butler, Pensilvania, y trabajó como policía militar antes de entrar en el mundo del wrestling. Como muchos antes y muchos después, fue entrenado por Killer Kowalski, y esto le dio las bases de lo que sería un luchador de los 70. Era grande, era fuerte, era poderoso y destruía a sus oponentes. Debuta en NWA Hollywood bajo el personaje de Chuck O'Connor, debuta en WWF, pero pasa sin pena ni gloria, aunque sí que es cierto que se enfrenta a Gorilla Monsoon, que tiene solo una oportunidad titular contra Pedro Morales en Pensilvania. Obviamente pierde el combate. Estuvo casi un año siendo regular, se marcha y aquí es donde empieza su carrera territorial y donde empezará quizás sus mejores años, sus años más importantes, que pasa por Mid-Atlantic. Allí, por ejemplo, pelea por el título Mid-Atlantic sin éxito, hace equipo con Ric Flair, lo cual será habitual, pelea en San Luis, pelea en AWA, vuelve a WWF junto a su mentor, junto a Killer Kowalski como The Executioners, y aquí es donde consigue su gran reinado, y es que consigue un reinado de tag de casi 200 días, que es, yo creo, que el mejor que tiene dentro de la empresa. Es más, es el único, pero me refiero que es el mejor paso que tiene por la empresa, por WWF. Big John Studd acaba debutando como personaje en NWA al marcharse de la empresa, y la verdad es que era un personaje que se basaba en que era grande, en que era muy duro y en que físicamente era un portento. ¿Cuál es el tema? Que se basaba en algo muy similar a otros luchadores de su época. ¿Y a qué me refiero con eso? Quizás algunos se queda sorprendido. A que literalmente era muy similar a Bruiser Brody, era muy similar a otros luchadores de su época, era salvajemente bestia, salvajemente brutal, y siempre existía ese debate de si que lo que estaba ocurriendo era cierto o no. El problema principal, en caso de Studd, ya lo comentaremos, es que se ha olvidado mucho de esto, pero su reputación Steve le precedía. Básicamente, si no estaba convencido, en un combate masacraría a su oponente y sobre todo era capaz de no vender. Es más, en WWF tiene varios combates donde no se conforma con quien es su oponente, considera que no está a su nivel y directamente no venden nada de su ofensiva. Pero bueno, eso lo haremos después. Claro, con esta premisa, Studd empieza a ser precisamente clave en Texas. ¿Por qué? Porque está Bruiser Brody. Entonces, claro, tener dos luchadores muy similares, muy fuertes, muy potentes y que se basan en destruir a sus oponentes, vende. Prácticamente vende de forma, no voy a decir instantánea, pero casi. Entonces, ahí dijeron, oye, pues vamos a usarlo y vamos a usarlo en esta rivalidad con Bruiser, donde ambos son muy similares. Es más, se consigue coronar como campeón del American Heavyweight. El título le hace llevar a ser Captain USA, pierde el título frente a Ox Baker y conquista también el tag junto a Bull Ramos. Bien, eso no está mal, pierde el cinturón y empieza a ser un clásico de NWA. ¿Por qué? Ya sabéis que esto va por territorios, ya que en caso de Studd es heel. Entonces lo habitual con Studd es que no se quedase en un territorio, sino que tuviese una rivalidad con el gran babyface y se marchara. Es decir, lo que hacía Bruiser Brody, pero de forma un poco diferente, porque Bruiser Brody era más de destruir a todo el mundo y luego ya si eso perder, Studd lo que hacía era pelear y luego perdía, por así decirlo. Es decir, tenía un run más corto. Gana títulos tag en Hawái, gana títulos tag en Mid-Atlantic junto a Ric Flair y da el salto a NWA a nivel nacional. Alguno pensaréis, Tom, estás hablando de la era de los territorios, no existe NWA a nivel nacional. No, pero sí que una demostración de que la empresa te valora es que empiezas a pelear por los títulos mundiales. Y lo hace. Pelea por el título Tag Team, no lo consigue. Pelea por el título USA de NWA, no lo consigue, aunque aquí ya se enfrenta a gente como Orndorff, como Steamboat. Son buenos combates, está peleando bien, estamos en el 79, en el 80 decide, entre comillas, marcharse, aunque no se marcha, pero sí que empieza a pelear en AWA, tiene su primera gira confirmada que tenemos por Cage Match en Japón, en All Japan, donde no pierde un solo combate, empieza a ser de los mejores, vuelve a NWA en el 81 y finalmente en el 82 le acaba firmando WWF. Estos 4 años, de finales de 82 a 86,
y ese pequeño run en el 89 es la época más conocida de Stad. No obstante, no es la mejor. ¿Por qué? Porque está todo centrado en una rivalidad con Andre the Giant, que si hacemos caso a Meltzer, es la peor del año. Si me queréis hacer caso a mí, que es una opinión que ha visto menos de esa rivalidad, es una rivalidad bastante mediocre y muy centrada en qué grande soy, qué fuerte soy. Pero vayamos evidentemente a su inicio, y es que él empezó ya como un, entre comillas, main eventer. ¿A qué me refiero como main eventer? Le ponen al lado a un manager, como es el caso, en este caso, de Freddy Blassie, y le ponen como Monster Hill. No hay mucho más debate, básicamente su objetivo es coger rivales y ponerlos en camillas. No tiene más historia. Lo consigue. ¿Cuál es el tema? Que evidentemente esto se lo hace a Jover, se lo hace a gente así, para luego ser un rival habitual de Bob Backlund. Pelea con Bob Backlund en el Madison Square Garden, no consigue ganar, tras ello consigue ganar 2 veces a Backlund por countout y descalificación, por tanto no gana el cinturón, es decir, todo lo que tiene es ser el clásico luchador que pelea contra el campeón, que es muy peligroso, que amenaza mucho, pero que no consigue el título, es decir, Kali Umaga, por ejemplo, en el reinado de Sina. La gran rivalidad empieza en el 83, entre comillas, con Andre the Giant. Básicamente, la rivalidad se basa en que él dice ser el Big Ben de la empresa, mientras que Andre dice que es él. El 83 participa en la IWGP League de ese año, también participaría en la del 84, por cierto, pero el gran feudo con André sería precisamente aquí, después de esa vuelta, bueno, después de esa league, donde todo se centra en André dice que puede ganar a cualquier luchador. Stad dice que nadie le puede hacer un slam. Entonces, en televisión, nadie puede hacer un slam a Stad. Es cierto que en house shows, tanto André the Giant como Hogan, que ya era campeón, le ganan el título sin problema. Pero, le gana el título, le hacen el slam sin problema. Pero, no se ve en televisión. Entonces, por ejemplo, primer enfrentamiento de Hogan, primero segundo, reteniendo el título, frente a el propio Stad, sin conseguir ganarle. Es decir, ni Hogan le gana ni él gana, es un count-out. Tras ello, participa en la IWGP del 84, pelea contra el Hulkster todo el rato, pero finalmente pierde el Madison Square Garden y ahí se acaba. Se une Bobby Heenan, que es cuando empiezan ya con el premio por hacerle slam de $10,000, y todo esto nos lleva a WrestleMania. Muchos lo conoceréis, es un evento donde una vez más todos nos fijamos por Andre de Giant, no por él, pero se enfrentaremos en WrestleMania 1 ganando a André en ese reto del slam, consiguiendo $15,000 y por tanto no perdiendo la carrera el francés. Esta rivalidad no se mantendrá en el tiempo, también los combates con Hogan, y es que lo siguiente que harán será enfrentarse a un André con máscara. Básicamente André se va a grabar la princesa prometida, Heenan consiga que le suspendan porque no aparece en varios combates y empiezan ese enfrentamiento entre André y King Kong Bundy, entre King Kong Bundy y Big John Studd contra André y su equipo. ¿Cuál es el problema? Pues que la historia es bastante absurda, porque es básicamente, le vamos a quitar la máscara para demostrar que es André, porque no hay nadie que mida casi 2,30 metros en Japón. No hay nada, básicamente, simplemente es una rivalidad bastante pasable, y es cierto que Stad peleará en la Battle Royale de WrestleMania 2, pero sin éxito, obviamente también. El tema aquí es que aguanta hasta junio, bueno, aguanta incluso ni siquiera hasta junio, aguanta hasta marzo, abril, mayo, junio, y se pira. ¿Por qué? Porque decide retirarse, no hay problema, vuelve al negocio en 89, gana el Rumble, lo cual guay, porque aunque sea un título honorífico está muy bien, pero no da un puesto en WrestleMania, esto así que no le valió para aumentar su leyenda y finalmente decide retirarse. Es cierto que en esta última rivalidad lo hace como face porque básicamente su debut es en el segmento de Brother Love, donde Heenan quiere que se una a su familia, pero ya se había unido a André, este Turn Heel de André, por tanto él opta por ser face y enfrentarse a The Giant. Es más, todas sus últimas rivalidades son enfrentamientos con The Giant en house shows y demás. No obstante, no está contento con lo que le pagan y en 89 decide retirarse de WWF. Sigue peleando, pero en indies. Tras marcharse de WWE por problemas económicos, lo que decide hacer es pelear en las indies durante 4 años y luego se tiene que retirar. El motivo de su retirada es lesión. Básicamente sufre un cáncer, tiene un bulto en el brazo, lo ve, descubre que tiene un cáncer, consiguen extirparse en un primer momento, vuelve a aparecer un segundo caso, intentan superarlo, el cáncer se había extendido incluso a los pulmones, parece que puede aguantar, incluso dicen que quizás pueda volver, no obstante y por desgracia el cáncer ya es incurable y el 20 de marzo acaba falleciendo con solo 47 años. Durante esa época fue muy criticado, es lo que hemos dicho, con Meltzer consigue perder 1 de ser el luchador más valorado del año y 2 de peor rivalidad del año, las 2 contra André. Tras ello además es poco valorado a nivel histórico debido a que está pues André, a que está Hogan, a que está Backlund, es decir, que hay nombres mucho más importantes, pero
sí que recibe el mérito de las dos empresas donde está. En WWE consigue el premio al Hall of Fame en 2004, evidentemente con él ya fallecido, y en WCW consigue ser Hall of Famer también. Es curioso porque el Hall of Fame de WCW solo dura 3 años. En esos 3 años él es inducido por su trabajo en NWA en el último, en el 95, y es la segunda persona con menos títulos de todo el Hall of Fame. El primero es Gordon Sally, que nunca fue luchador, y al final es como que, oye, no había agarrado tanto para entrar, pero evidentemente sus años en NWA le dan ese mérito. Lo curioso de Stat y lo curioso y lo debatible es que es muy parecido a muchos luchadores de su época y no es tan valorado por temas que se escapan de él. Es decir, Stat no es un gran luchador en el ring, ¿vale? No es un luchador mega élite, no es un high flyer, no tiene tampoco lo de André, que André al final era una bestia parda de 2.30 que podía hacer dropkicks o splash y hacerlos a la perfección, pero era un buen luchador. El tema, él era extremadamente stiff, es decir, hay varios combates suyos en WWF que son contra luchadores que él considera que no son dignos de pelear, sobre todo contra fisioculturistas y gente así, y es que ya no es que no se moleste en vender, es que hace que luzca mal, porque da un golpe directo al otro luchador y no hace nada, y él empieza a dar golpes y va a matarle, va a destruirle. Evidentemente esto le pone pues a la misma escala que Bruiser Brody, que muchos otros luchadores de esta generación que lo que hacían era, oye, yo soy el heel de este territorio, yo vengo aquí, me cobro mi dinero y pierdo cuando yo quiera. Ya está. Y si no quieres pagarme, o hay problemas de pago, o pierdo contra alguien que no me gusta, me voy a encargar de cargarme el combate. Esto actualmente es visto como una práctica muy poco profesional, como es lógico, y que enfada. En aquella época hay que reconocer que era una práctica más habitual y que sobre todo lo que te beneficiaba era, oye, aquí esto es el salvaje oeste, nadie me respeta, yo me voy a hacer respetar. Evidentemente, Stat, y por eso estaba en WWF, no era como Bruiser. Bruiser sí que era conocido por hacer eso no todas las semanas, pero si había un luchador que no le gustaba o un tal, o un promotor que no le había pagado bien, lo hacía y no está. Stat era un poco más tranquilo, pero es eso, al final es Bruiser Brody, pero Bruiser Brody fallece de forma trágica, es mejor wrestler y encima es mucho más sangriento, por lo cual tiene ese recuerdo. Es André the Giant, que es muy grande, muy fuerte, físicamente un portento y en cualquier otra época hubiera destacado, pero aquí queda muy opacado. Y es curioso porque en realidad Big John Studd es lo que luego sirve para muchos otros luchadores. El Hall of Fame, por ejemplo, de Mark Henry no se distingue tanto de lo que hacía Stat. Es cierto que Stat era mucho más simplista, siempre con manager y demás, pero era coger a tu oponente, masacrarlo lo suficiente y que acabara teniéndose que ir en ambulancia. Que no es que sea un personaje tampoco muy loco, muy difícil de hacer, pero funciona bien, encaja bien y claro, al final Stat va a ser una de esas personas que estuvo en el primer WrestleMania, que fue relevante en aquella época, que durante el Rock and Wrestling fue rival de Hulk Hogan y que es otra de esas personas que sufrió la, entre comillas, maldición o entre comillas putada de ser heel en aquel momento. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, muchos luchadores se habla siempre de qué pena que no fueron campeones mundiales, pero hay que entender que el reinado de Backlund, si cuentas el de Inoki son 7, si no cuentas el de Inoki son casi 8 años totales, y el de Hogan son 4, son 12 años de campeones faces. Entonces, entre medias, hay una pletora de luchadores heels buenos que no ganaron el título. Verdad que Ted DiBiase es un poco posterior, pero DiBiase no lo gana. Piper, que estaba en su prime un poco antes, no lo gana. Ventura, que hubiera sido posiblemente que lo hubiera tenido que ganar en 84-85, no lo gana con el tema del sindicato. Y Stat podría haberlo ganado perfectamente. Es decir, lo que actualmente conocemos como un reinado de transición, el reinado que tuvo, por ejemplo, Big Show, de ganarle, por ejemplo, a Hulk Hogan en el 85 y haber perdido el título en el 86 contra André. Evidentemente fueron por el camino contrario de que André fuese el heel contra Hulk. Pero hubiera funcionado bien y hubiera quedado guay. Evidentemente aquí a Stat pues le faltó lo mucho que a otros, el timing. Si Stat llega un pelín más tarde y no pierde tantas veces contra Backlund, es posible que le hubieran dado el título. Pero es que venía de perder muchos house shows contra Bob, que aún así no son malos combates, cuidado. Mientras que los combates con André sí que son bastante mediocres, es cierto que André ya se puede mover poco. Big John Studd no es del todo malo en ring, tiene buenos combates. Por ejemplo, de lo poco que he podido ver de él, de su carrera previa, hay un par con Steamboat que no están del todo mal, es decir, que son buenos combates. Evidentemente al otro lado está uno de los mejores luchadores de la historia y el mejor de su época, que es Ricky Steamboat en ring. Pero demuestra talento, en Japón no lo hace mal y al final es una de esas personas que se nos va demasiado pronto y que hubiera sido interesante haberla visto en Japón. Obviamente estaba muy viejo, 47 años para el wrestling japonés de aquella época es quizás un poco excesivo, pero hubiera estado guay verle en All Japan, por ejemplo. Evidentemente no hubiera sido campeón del mundo, pero
hubiera podido funcionar bien. En New Japan no, porque yo creo que no encajaba tanto. Pero al final es eso, al final Stat es otro de esa pletora de 70-80 de luchadores que se han olvidado. Es decir, estoy pensando ahora mismo en Magnum PA. Magnum TA, que al final iba a ser campeón del mundo si no hubiera sido por accidentes, más que para mí yo creo que era mejor que Ric Flair. Dino Bravo. Dino Bravo pues no es campeón porque ya sabéis, bueno, tema drogas, tema tal, pero otros esos luchadores que en los 80 hacían muy buen papel de heel y como perdemos a bastantes en poco tiempo y demás, se opaca. Es más, la gran putada que tiene Big John Studd es que todo lo que hace, absolutamente todo, André lo hizo antes y mejor. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, lo de ser muy grande, André es aún más grande. André es mucho más gigante de lo que nunca ha sido Big John Studd. Entonces, eso ya tiene una ventaja tremenda, habiendo nacido 2 años antes. Cuando André estaba petándolo en Japón, estaba Big John Studd petándolo en Estados Unidos. Pero claro, siempre en un estilo más pequeño. Cuando estaba en WWF, André ya era una figura sentada, Studd acababa de llegar. André es el primero en fallecer. André fallece en 1993, como muchos ya sabréis, y evidentemente su muerte se produce prácticamente un drama de estado, ¿vale? Es algo terrible, es algo durísimo, tal. Claro, ¿cuál es el tema? Que André es el primer miembro del Salón de la Fama. Big John Studd entra 11 años después. Que no es culpa evidentemente de Big John Studd, que Big John Studd lo ha hecho bien, pero te das cuenta de que todo el rato es como todo lo que él ha hecho, que es positivo o importante, siempre hay alguien que va a responder, pero André lo hizo antes. Incluso cosas como el paso, por así decirlo, el paso final, ese ganar el Rumble, tal. Es cierto que André no gana el Rumble, pero es que André, que está peor de salud que él, se retira más tarde de WWF, lo cual hace que más espectadores lo hayan visto. Porque, seamos sinceros, WWF, por mucho que en los principios de los 90 fuese un desastre, era más conocida a nivel nacional que WWF en los 80, principalmente porque se podía ver en todas las casas, lo cual era un salto de nivel. André está ahí presente, André está en varios WrestleMania, André pelea con Hogan, y por el otro lado, Stat tiene ese momento de WrestleMania con André, está en esa Battle Royale que yo creo que mucha gente no se acuerda, porque evidentemente no la gana, y que al final que esa Battle Royale contra jugadores NFL se intenta y tal. Entonces es como una figura muy olvidada, que además la estamos haciendo este vídeo porque nos lo comentó alguien. Yo lo tenía apuntado para el año que viene, pero he decidido adelantarlo. Y es esa sensación de, ¿y si no hubiera existido André? Obviamente, si no hubiera existido André, posiblemente Big John Studd tampoco hubiera tenido esa rivalidad tan longeva con un luchador grande. Pero Big John era mejor opción que King Kong Bundy, por ejemplo, para quitar el título a Hogan y venderse a Ted DiBiase. Pero al final, a pesar de que le pusieran tanto a Heenan como primero a Blas y luego a Heenan, no era malo al micro. Es decir, podía defenderse él solo, no era una persona con problemas. Es decir, al final, Big John Studd ha estado toda su carrera un poco opacado por las circunstancias y la situación. Obviamente, este no es un caso de los que hemos hablado. Muchas veces hemos dicho que si le vivieras 10 años más tarde sería mucho mejor. En el caso de Stan no, porque Stan es un hijo de su época, es muy similar a lo de Bruce Roddy, como comentábamos durante el vídeo. Él representa una época muy determinada del wrestling y es lo que funciona. Muchas de las cosas que él hacía años después estarían muy mal vistas, pero es que además su estilo no encaja con lo que se busca en wrestling, es decir, su estilo no es un estilo actual, no es como por ejemplo André, que sí que tenía un estilo que... No, era un tío de los 80 que era Steve, que peleaba fuerte y lo hacía duro. ¿Esto qué significa? Que para mucha gente es insuficiente o que no es tan importante, que no es tan relevante. Para mí es uno de esos luchadores que dentro de 20 años, cuando se está hablando de Hogan, se hablará de él. Cuando se está hablando de André the Giant, se está hablando de él. Y eso también es importante. Al final lo hablábamos muchas veces, hemos hablado con Larry Zbyszko. Los secundarios importan. El villano, aunque sea un villano que siempre pierde, importa. Y Big John Studd es uno de esos luchadores que se merece ese cariño de la gente. Evidentemente su final además es trágico, con esa enfermedad, con ese fallecimiento extremadamente joven cuando aún seguía peleando. Pero yo creo que al final Stat consiguió hacer una muy buena carrera. Una carrera que si bien no fue excesivamente longeva, fue lo suficientemente grande para ser interesante y que al final se merece mucho más cariño del que va a recibir. Evidentemente hay muchos sitios donde no es todavía Hall of Famer. Estoy pensando, por ejemplo, en ese International Professional Wrestling Hall of Fame que se ha hecho, donde todavía no está metido, que va a estar también metido en muchos. Y oye, Big John Studd al final será convertido en, para mí, una absoluta leyenda y una persona a la cual merece todo nuestro respeto. Con esto me despido por hoy. Recordad que volveremos, en este caso, el viernes con un vídeo de opinión. Ya veremos de qué, porque no lo tengo yo muy definido. El domingo volveremos con WWF, perdón, con Lucha Underground. Lunes WWF, martes TNA,
Yo con esto me despido y hasta la próxima.